En nuestro programa anterior, hablamos de los primeros medios de comunicación en el Istmo y los inicios del periodismo en el territorio panameño. Ahora, es momento de hablar de los medios de comunicación y el ejercicio periodístico a principios del siglo XX. Con el cambio del siglo, el mundo sufre toda una serie de transformaciones. El Istmo no sería una excepción, al punto que para 1903 nace Panamá como república independiente. ¿Cómo van evolucionando el periodismo y los medios impresos para esos años y primeras décadas del siglo XX? Es momento de continuar con nuestro repaso bicentenario. Que comience Contrapunto. Bienvenidos nuevamente a Contrapunto Bicentenario, el programa que aborda la historia de la comunicación social en Panamá. Estamos a través de las pantallas de SER TV. Yo soy José María Torrijos Legaspi y nos encontramos una vez más aquí en la Biblioteca Ernesto J. Castillero. Vamos a hablar de la historia del periodismo a principios del siglo XX, la comunicación social a principios del siglo XX, los medios de aquella época, transición histórica. La semana pasada estuvimos conversando con el profesor Rafael Candanedo y el profesor Álvaro Alvarado Ojo, con quienes hablamos de la llegada de la imprenta en el siglo XIX. Esa plática continuó, esa plática se mantuvo y ahora usted podrá ver qué fue lo que dijimos después. Pero mientras, un resumen del capítulo anterior. Adelante. Misión o de cumplir funciones casi estrictamente vinculadas con los organismos de gobierno. La imprenta era un artefacto muy importante ya desde el momento en que se la inventa en el siglo XV, que desde el mismo origen de la imprenta van a estar muy interesadas en ejercer un control lo más estricto posible sobre las imprentas y sobre los impresos que salen de los distintos talleres tipográficos. Generalmente lo que los editores de aquellos medios manifestaban con muchísima claridad y a veces con mucha insistencia, volvían una y otra vez sobre este asunto, era un afán, una vocación civilizadora. Es decir, el periodista se veía a sí mismo como un agente civilizador y tomaba para sí la responsabilidad de formar opinión pública, de modernizar las costumbres, o de regenerar las costumbres, como se decía en aquella época. Por la posición geográfica que los españoles estaban, pegados, bien pegados, y cuando la imprenta llega, creo que fue en el momento que correspondía, llegó de la mano de Simón Bolívar. De una imprenta, que era una forma de difusión y divulgación de las ideas que se tenían en aquel momento con un propósito específico, que era alcanzar la libertad y crear un nuevo espacio de identidad libre del colonialismo español. Que en el epígrafe de la miscelánea del Istmo estaba el artículo 371 de la Constitución española, que estaba en línea con estas ideas de la Ilustración y garantizaba la libertad de imprenta. Así que en la parte de arriba decía el gobierno español, todos los españoles tienen libertad para expresarse como quieran sin necesidad de pedir permiso. Esa va a ser la primera expresión. Los espacios para la poesía y otros géneros de la literatura también van a jugar un papel importante, pero en esta primera coyuntura, llegada a la imprenta, era esa literatura de ideas profundas, con un componente altamente politizado. Eso no lo podemos negar, es parte de nuestra historia, pero era la necesidad también. El mono desnudo, el lagarto, no sé qué, nombres así, que eran de confrontación política. La miscelánea nació en la confrontación política frente al poder español. El fiscal y la ley, como ya el profesor lo mencionó, el centinela, son en la miscelánea del Istmo, y entonces habría que sumarle a un periódico que ya va a ser parte de mediados del siglo XIX y que nos va a acompañar también en el siglo XX. En este caso es la Estrella de Panamá. Nuestras ideas republicanas tienen 200 años, a pesar de que la primera república es de 1840, que nosotros lo olvidamos porque somos olvidadizos. Hace poco rescatamos ese proyecto, y la Segunda República, que es la que llamamos de 1903. Ese fue el resumen del capítulo anterior, pero antes de seguir con la conversación que tuve con Álvaro Alvarado Ojo y Rafael Candanedo, vamos a tener una conexión por Zoom. Ahora, desde Buenos Aires, Argentina, tenemos a otro profesor, a un docente universitario, quien nos hablará un poco del contexto de principios del siglo XX en la región latinoamericana. Adelante, veamos de quién se trata.
Julio Moyano, docente e investigador, doctor en comunicación social, magíster en metodología de la investigación científica, profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado regular de la Universidad de Lanús, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Mandamos un saludo cordial hasta Buenos Aires, Argentina, al profesor Julio Moyano. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos acá en Contrapunto. Muchas gracias a ustedes. Es un honor compartir este espacio al cual me han invitado amablemente. ¿Cómo cambió o cómo fue esa transición entre el periodismo de inicios del siglo XX y el periodismo del siglo XIX, el que comienza con la llegada de los medios impresos a América Latina? Sí, es una época muy rica, muy compleja y de la cual siempre hay oportunidad de conocer más, porque por un lado la industria periodística vivió un desarrollo muy brusco y muy importante, tanto en el campo de los diarios, que dejaron atrás la época de su uso más ligado a las guerras de facciones y a las guerras civiles que asolaron América Latina en el siglo XIX, o a la construcción del Estado, y se fueron convirtiendo en empresas que combinaban información con enseñanza, con entretenimiento, y en algunos casos devinieron empresas enormes. Hubo algunos diarios que ya se habían convertido en grandes empresas y muy importantes y muy prestigiosas desde hacía más de 3 décadas. Argentina, en Perú, por ejemplo, se notan algunos de estos periódicos que ya existían desde décadas antes, pero justo en el 1900 tienen una gran reconversión industrial que los pone totalmente al día en capacidad de competir. Pero también hay una ola de diarios nuevos que prácticamente en todas las capitales y ciudades importantes de mayor población, en todos los países de Hispanoamérica y Brasil también. Entre 1895, 1896, que aparece el Imparcial en México, hasta 1916, 18, que aparecen los últimos periódicos importantes. Hay uno que es clave en la ciudad de Medellín, por ejemplo. Es un periodo en el cual la industria realmente maduró y uno siente que nació una industria periodística en gran escala en el diarismo latinoamericano. Complementariamente, el 1900 es el punto de inflexión en que nace también, como gran novedad, la revista Magazine, esta revista con material literario y de entretenimiento de interés general, de miscelánea, que en Estados Unidos y Canadá se había adelantado unos 20, 30 años, pero que empezaba a impactar. En el caso de Argentina, 1898 es la aparición de la famosa revista Caras y Caretas, marca toda una época en la cultura, pero en los años siguientes, tanto en Argentina como en el resto de los países de Hispanoamérica, aparecen muchas de estas revistas con gran éxito, con mucha capacidad de ventas y de negocio, y que además le permiten a muchos escritores hacerse notar en el mundo editorial, ¿no? Cuando uno piensa en el panameño Darío Herrera, vive de esta manera, ¿no? Con colaboraciones periodísticas que luego se plasman, cuajan en la publicación del libro de cuentos, del libro de poemas, que bueno, Herrera justamente su primer libro de cuentos lo publica aquí en Buenos Aires porque se estaba produciendo un boom editorial bastante significativo. Ahora, profesor Moyano, yo me imagino que también influyó mucho que mejoraron las vías de comunicación, las carreteras, el tren, etcétera, telégrafo y demás, ¿no? Sí, claro, tiene usted razón. Por un lado, los trazados ferrocarrileros permitieron que se integre el territorio, de modo que zonas que eran lejanas y que tenían una distancia temporal respecto de los puertos que era tremenda, de pronto se convierten en zonas que están a pocas horas de los grandes puertos exportadores, y esto permite que empiece a haber periódicos en distintas regiones de los países americanos. Además como se está expandiendo mucho el capitalismo industrial, con todas las ventajas y con todos los conflictos que trae para América Latina, aparece la fuerte competencia de las agencias de noticias, por ejemplo, que traen en un santiamén información de Europa o de Norteamérica gracias al
telégrafo, pero claro, generan una competencia imbatible que termina provocando una dependencia muy fuerte de los contenidos noticiosos, sobre todo internacionales, respecto de estas agencias que a su vez tienen sus propios intereses en juego. Y eso también es parte de las vivencias de nuestro periodismo. La literatura modernista coincidió con esa época y también tiene estos ribetes críticos que disfruta de los avances tecnológicos y de la expansión cultural, pero teme por la pérdida de identidad cultural que puede suponer este boom de información que viene de los grandes centros industriales. Principios del siglo XX, la ética del periodismo se está formando, se está escribiendo, no existe como tal. Este es un elemento. El otro es que en ese momento todavía los literatos eran realmente los periodistas de la época. Profesor, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, tiene razón usted. Y además, al desarrollarse el periodismo, se democratiza la posibilidad de vivir del oficio de la literatura, porque cuando el libro era un bien tan caro y escaso, tenía posibilidad de escribir quien tenía recursos suficientes como para ocupar su tiempo en la escritura. En cambio, en el 1900, y esto no solo es de América Latina, sino incluso de la América anglosajona, muchas personas provenientes de los sectores medios, por un lado, tienen más acceso a la formación letrada porque hay más acceso a la instrucción. Pero por otro lado, también puede vivir de mandar un cuento a una revista de un país, mandar otro cuento a otra, elaborar una entrevista y cobrarla, realizar alguna tarea periodística concreta mientras se dedica también a la escritura literaria, ¿no? Que es algo que ha acompañado a América Latina de distintas maneras a lo largo de todo el siglo XX. Porque incluso nuestro premio Nobel latinoamericano, García Márquez, se forjó en el mundo de las redacciones periodísticas diarias, ¿no? Su brillo, en su capacidad de escribir en el formato de la crónica, viene del periodismo hacia la literatura. Y en esa época también se vive esto. O sea, Rubén Darío ejerce el periodismo al mismo tiempo que la actividad literaria, Horacio Quiroga, Uruguay, ¿no? Pero en América del Norte también, cuando uno piensa en los cuentos de Jack London, también Jack London es una persona que vive de poder mandar un cuento por aquí, otro cuento por allá. Y la autora de Ana de Tejados Verdes, que ahora ha vuelto a estar en la palestra pública por la serie internacional que ha estado circulando, Lucy Montgomery, también vivía de esa manera, ¿no? Enviando cuentos y poesías y ensayos históricos, etcétera, a estas nuevas revistas que permitían a quien no era privilegiado socialmente dedicarse efectivamente al oficio. El dominio de los medios impresos todavía era evidente, la radio apenas estaba forjándose y no a nivel comercial, y la televisión no existía ni siquiera. Estas primeras décadas del siglo, lo que tienen los medios impresos es que están creciendo sin ningún tipo de competencia de otros medios. Y en ese sentido, claro, que es una época de esplendor que muchos integrantes de esa generación lo vivieron con mucha nostalgia después cuando tienen la competencia del cine, de la radiodifusión y más adelante de la televisión. Pero no nos olvidemos que en la década de 1960 hablamos del boom latinoamericano, hay todo un nuevo periodismo latinoamericano y por supuesto el boom literario, en un contexto de expansión de la televisión. Es decir, que aún con más competencia, el periodismo escrito no ha dejado de madurar y de significar un espacio de pensamiento crítico, de interrogación sobre nuestra identidad nacional, de luchas por la forja de la construcción de naciones más independientes y más inclusivas y justas en nuestra América, ¿no? Esto está muy presente. Es una marca del oficio periodístico, a pesar de los conflictos que a veces hay porque estos espacios periodísticos terminan siendo espacios muy concentrados empresarialmente, ¿no? Y esto es conflictivo. Pero si bien podemos decir que una época de esplendor del periodismo latinoamericano, este comienzo del siglo, es el comienzo de una madurez que después afortunadamente no hemos perdido. Porque hemos tenido camadas y camadas a lo largo
del siglo XX, y yo creo que incluso todavía hoy, en el cual, como usted bien decía hace un ratito, en el periodismo se cocina las nuevas literaturas y los nuevos interrogantes que traen las nuevas generaciones que tratan de expresar, ¿no? La espiritualidad y el sentido de identidad que tiene cada época. El cine, profesor Moyano. Si bien era una actividad artística, en un comienzo el cine también se utilizó como un medio informativo. Tenía una función periodística, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y además la producción de ficción durante largo tiempo acompañó estos procesos de hacer visibles fenómenos que antes quizás no se podían hacer visibles del mismo modo. A partir de la década de 1930, toda América Latina tiene un periodo de fuerte auge nacionalista y de recuperación de reivindicación de derechos populares y ciudadanos, que el cine pudo expresar muy bien. Y de alguna manera complementó este trabajo que la literatura escrita había ido logrando en las décadas precedentes, que es hacer escuchar al que no tiene voz, ¿no? Y hacer visibles problemas sociales que en todo caso no se están enunciando suficientemente. En ese sentido, también hay que ver que, si bien cada vez que apareció un nuevo dispositivo mediático temimos por la desaparición del anterior, esto siempre ha terminado con una reinvención de los medios precedentes, ¿no? La prensa cambió con la radio, cambió con el cine, cambió con la televisión, y no ha desaparecido. De hecho, hoy mismo, que vive esta crisis de desaparición del formato de papel, no es de ningún modo la pérdida de la importancia del periodismo, sino una nueva transformación. Si estuviéramos hablando de otra época, diríamos lo mismo, ¿no? La radio parecía que desaparecía en los años 60 del siglo XX frente a la televisión, y eso no sucedió, sino que de alguna manera pudo reinventarse y cumplir nuevas funciones. Así que en este aspecto podemos ser optimistas de que cada desafío histórico, cada irrupción de nuevas prácticas siempre termina trayéndonos nuevas oportunidades para repensarnos y para estimular el pensamiento crítico, ¿no? Y todas estas expectativas que ponemos. Profesor, la imagen, la fotografía, la ilustración y la fotografía se establecen ya firmemente en los medios impresos, aparecen, se van esas planchas de texto inmensas que había en el siglo XIX y empiezan a aparecer fotografías, ilustraciones. ¿Qué me puede mencionar? Sí, totalmente. Sí, ahí dan la tecla, porque una parte de la expansión del periodismo de ese momento le debe mucho a la imagen, ¿no? No hay que olvidarse que, si bien la fotografía viene desarrollándose desde la primera mitad del siglo XIX, la posibilidad de plasmar directamente en el impreso la copia fotográfica empieza tímidamente en la década de 1880, pero se termina de resolver una forma viable económicamente de colocar la sobra rotativa diaria en forma cotidiana justamente en el momento del 900, ¿no? En Argentina, que es el país que a mí me toca conocer más, esto pasa entre 1900 y 1904, ¿no? Es un momento muy característico de incorporación de la fotografía, que viene precedido de un valiosísimo periodo de incorporación de la imagen informativa, educativa y de entretenimiento basada en el dibujo, ¿no? Fundamentalmente en el grabado. En las revistas también se incluía mucho la litografía, que es un sistema de impresión de mayor calidad pero más caro, que además requiere un equipo separado de la imprenta con la que se imprime normalmente la plancha del diario. Entonces, desde 1895 hacia la entrada del siglo XX, se notaba un boom de imágenes que solía ser en no pocas ocasiones la razón principal de la adquisición de un ejemplar de una revista o de un periódico o del suplemento que venía dentro del periódico, que era la novedad de ver imágenes, ¿no? Que no tiene escaso anteriormente. Y esto es una joyita para los historiadores, porque muchas veces pueden tener una idea aproximativa de ciertas escenas, de ciertas situaciones, de ciertos edificios, de los modos de la indumentaria, de ciertas costumbres, gracias al dibujo informativo, después expresado en el grabado,
y la fotografía, ¿no? Que en el 1900 todavía no se imaginan que va a ser directamente un oficio pocos años después, ¿no? Que íbamos a hablar de fotoperiodismo como una forma de periodismo imprescindible pocas décadas más adelante. Sí, efectivamente, como usted bien dice, el 1900 tiene en ese punto una marca es muy enriquecedora, ¿no? Es muy, muy interesante esa parte. Y además eso no se va a dejar nunca atrás, porque después se va a experimentar con cómo hacerlo a un costo accesible para el nivel industrial, multicolor, ¿no? Se van a ofrecer suplementos con materiales multicolor. Profesor Julio Moyano, gracias por su tiempo, gracias por ilustrarnos, por acompañarnos acá en Contrapunto Bicentenario. Un saludo hasta Buenos Aires, allá en Argentina. Por favor, es un placer y quedo a disposición. Ese fue el profesor Julio Moyano desde Buenos Aires, Argentina, hablando del contexto latinoamericano a principios del siglo XX. Es momento de hacer la primera pausa, pero volvemos así. Esto es Contrapunto. Estamos de regreso en Contrapunto Bicentenario. Hemos estado hablando de la llegada de la imprenta al Istmo de Panamá, todo lo que implicó, qué representó, el impacto que tuvo y esos primeros medios impresos, esos primeros medios en realidad que hubo en nuestro territorio. Hemos ido avanzando en el tiempo y ahora vayamos al siglo XX, vayamos a esa transición de un siglo al otro, esa transición también de una nación a otra, porque ahí estaban los medios de comunicación. ¿Qué rol jugaron? ¿Cómo había cambiado la práctica periodística para ese momento? ¿Cómo había ido avanzando? Para eso tenemos dos invitados muy especiales, dos profesores, historiador, periodista, filólogo, en fin, una mezcla de profesiones, de ramas de la sabiduría, del conocimiento. Vamos a ver de quiénes se tratan. Adelante. Rafael Candanedo, periodista, filólogo y docente, presidió el Colegio Nacional de Periodistas entre 2012 y 2014, académico numerario de la Academia Panameña de la Lengua. Álvaro Alvarado Ojo, historiador y docente, profesor de educación media y universitaria, miembro de la Red Iberoamericana de Docentes. Ha sido docente de filosofía, axiología, ética de Panamá, así como de historia de Panamá y relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Estamos con el profesor Rafael Candanedo, estamos con el profesor Álvaro Alvarado Ojo. Profesores, siglo XX, esa transición, todavía no existían, por lo menos en Panamá, los medios radiales y obviamente mucho menos la televisión. Sí. Los medios impresos aún dominaban, profesor Candanedo. Sin duda. Viene el siglo XX. Sí, bueno, yo creo que hablando de transición, la Estrella de Panamá hizo la transición. Y ella nació en inglés en 1849, después tuvo su versión en español. Durante todo el siglo XX, a veces por un lado iba el inglés, por el otro lado el español. Tuvo otros idiomas, secciones en mandarín, en francés. Y en otra época se separó. Por un lado iba español y por otro lado en inglés. Es más, en la crisis de finales de los años 80 muere la parte en inglés. Y hemos heredado pues hoy la parte en español. Es un ícono realmente, un símbolo no solo de Panamá. De la región. De la región. El periódico más antiguo que sobrevive en la región es el diario Pernambuco, de 1825. Después viene el Mercurio de Chile en 1827. Y de tercero, la Estrella de Panamá, que es de 1849. Bueno, su versión en inglés, ¿no? The Star. Y allí tenemos. Entonces, allí ocurre, pero hay otros jugadores en la época de un periódico que me llama mucho la atención es La Prensa de esa época. Uno defendía, por ejemplo, a Porras, el otro iba en contra de Porras. Y eran bien incisivos. O sea, aquí, esto, por ejemplo, lo de las glosas.
no es de ahora. Es una práctica antigua. Se lo tomaban en serio las glosas. Y unas eran, mira, haciendo aplausos a Porras, para poner un ejemplo, y otras eran, mira, diciéndole de todo a Porras, que fue presidente en 3 periodos, curiosamente de manera diferente. Uno fue electo por el sistema de electores, como eligen en Estados Unidos, otro por la Asamblea para un periodo, y después ya las primeras elecciones directas hace 100 años, fue el que las ganó fue Porras. Como que todo estaba preparado para que él fuera el primer presidente en elecciones presidenciales directas. Entonces, este periodo, vamos, si quiere, antes de la radio ya es de los años 30, este periodo es solo de impreso, muy dinámico, muy activo, pero muy vinculado a la política. O eres liberal o eres conservador. Y está allí la puya. Bueno, la Estrella siempre, yo no sé si puedo decirlo, pero bueno, ya lo voy a decir, siempre estuvo al que mejor le beneficiaba, ¿no? ¿Ves? Ese fue le decían la Celestina. Yo no sé hoy. No estoy hablando, estoy hablando de aquella época, sí, no me malinterpreten. Pero le decían la Celestina, porque se acomodaba donde fuera. Pero había siempre jugadores muy adversarios del poder del momento, incluso financiados y gestados por gente que estaba en ese momento en la oposición. Claro. O sea, yo creo que no nos debe sorprender que los medios actuales tengan ese comportamiento. Por supuesto que sí. Y lo importante, José María, es que la gente aprenda a leer, sepa quién está detrás de cada cosa. Por supuesto, el contexto, lo subyacente. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que ese periódico está parcializado. Y entonces yo digo, bueno, déjalo que esté parcializado. Yo soy el que tengo que ver cómo hago la lectura correcta. Bueno, eso ocurría ya a principios del siglo XX. Y muchos ayudaron, mira, en gran medida, desde su perspectiva, ayudaron a la construcción de esta nueva república. Justamente, sí. Ayudaron a la construcción de las bases que había que poner. Nosotros a veces somos un poco duros porque nos quejamos de que no tenemos... Bueno, en aquel momento no había nada. Todo era... Y no recibimos... Bueno, Estados Unidos sí tuvo un rol allí, en gran medida porque quería el paso, ¿no? El canal. Pero muchos los panameños tuvieron que fajarse para construir las bases de una nueva república. Por supuesto. Y los medios, por supuesto, que ayudaron. No sé si como 2 vertientes, 2 líneas. Hay algunos que me han dicho, no, los medios impresos estuvieron muy activos con el tema de la independencia de Colombia. Y hay otros que me dicen que al contrario, que jugaron un papel vergonzoso. ¿Cuál es o cómo lo ve usted? No sé, no puedo decir cuál es la realidad porque depende de quién lo mira, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos estudiar, analizar? Bueno, definitivamente que existe todavía en nuestro imaginario histórico y de difusión de ideas históricas esta posición, pues, que muy didácticamente hace el sistematizador de la historia de Panamá, don Carlos Manuel Gasteazoro. Él es el que habla de las llamadas leyendas, pero lo hace de una manera didáctica para ubicar a la gente. La leyenda dorada, la leyenda negra y la leyenda ecléctica, ¿no? Que después se le ponen otros colores. Pero yo soy partidario de que tenemos que romper con ese encasillamiento, porque eso me huele más a un dogma que nunca vamos a salir. Lo que nosotros debemos procurar es que esa información que nos llega y la que está por conocer, porque siempre en historia siempre hay información que desconocemos, pueden ser 200, 300 años, lo podemos conocer. Ese es el caso nuestro. Lo importante en el manejo o conocimiento de los medios, es importante destacar qué hicieron inicialmente y cuál fue el contexto. Aquí hay un antecedente de un periódico que tiene un prestigio global y de los más ancianos de la región, que es La Estrella de Panamá. La Estrella de Panamá se mantiene como tal durante el siglo XX. Hay un dato importante: la Estrella de Panamá se panameñiza, es decir, pasa a manos panameñas finalizando el siglo XIX, con nombre y apellido José Gabriel Duque. Es un empresario, un hombre de visión que creía en este proyecto porque, sabe, es una inversión. Eso es una inversión, la prensa es una industria. Entonces, miren el dato interesante.
volvemos, la prensa tiene también al inicio del siglo XX una posición de divulgación y difusión de las ideas políticas. Eso no lo podemos negar. Dato curioso, José Gabriel Duque, siendo uno de los máximos representantes de esa nueva industria o de ese nuevo periodo que se llama La Estrella de Panamá, es copartícipe de los panameños ilustrados de aquel momento, de la élite económica y criolla ismeña, que ya estaba haciendo los movimientos y las transacciones necesarias para completar el trabajo que no habían realizado los franceses, ya sea a través del Tratado Herrenheim. Si queremos ver defensa del Tratado Herrenheim como colombianos, no como ismeños, todos metidos, porque todos éramos colombianos antes de 1903, entonces La Estrella de Panamá te da evidencia de que a través de ese periódico, pues eso era el punto. Es decir, Estrella de Panamá, propietarios y dueños son parte del movimiento que está conspirando para que en 1903 se dé la separación. Es decir, esa es la prueba más palpable de la participación de los medios. Estoy hablando de los locales, en este caso, que es el más fuerte, porque después podemos hablar del LAPI, podemos hablar de otros que también lo cierran. Lo cierran porque estos son afines a la separación y le cayeron encima a los administradores. Pero este es el ejemplo en donde se puede nutrir esa entrada al siglo XX con esa misma inspiración, con esas mismas enseñanzas del siglo XIX, del cual hemos hablado anteriormente. Así que sí, los medios en este caso juegan un papel importante, sobre todo La Estrella de Panamá. Simultáneo a esta estrella vamos a empezar a recoger información también de finales de siglo. Sale, profesor, la revista, que va a jugar un papel importante también. La revista, sobre todo, un personaje que no podemos dejar de mencionar es a don Guillermo Andreve, con la revista El Cosmo, que dura un año, pero sabemos que en plena viene la guerra de los 1000 días y nuevamente todo eso se congela, pero aún así él no pierde eso cuando después de 1903, que hay que crear entonces una infraestructura de difusión de ideas a través de la literatura, ya no solo del periódico. Entonces comienzan a nacer las revistas. Así que la continuación del Cosmo va a ser entonces el Heraldo del Istmo, que se va a convertir también en una de las revistas mucho más beligerantes, en donde nuevamente vamos a hablar que los herederos del siglo XIX, la generación que se formaba en el siglo XIX, Correoso, Mendoza, Porras, que eran muy jóvenes en 1859, 1860, que estudiaban, son los que le va a tocar ese legado, son los herederos de esa visión y expresión de las ideas a través del periódico y las revistas. Romel Carriola nos habla a nosotros que en ese periodo más o menos hubo, así como dijo el profesor de los periódicos, habla de revistas, más de 203 revistas. Igual, como el profesor habla de que tuvieron una mortalidad muy alta, creo que menciona el profesor. Pero sí jugó un papel. Entonces iniciamos el siglo XX con un periódico beligerante y pues seguidamente esos periódicos siguen creciendo porque vamos a tener otros periódicos ya para 1925 que funda un australiano que después se convierte, ese era de Panama Star, después el Panamá América, que pasa a la familia. Eso es importante. La prensa escrita en la época republicana representa también a las élites liberales y conservadoras, que tienen nombre y apellido. Ya iniciamos con una que es la Estrella de Panamá, que sabemos que es la familia Duque. El Panamá América, que va a pertenecer a una familia específica. Y así sucesivamente los periódicos que se van a ir formando tienen nombre y apellido y se están vinculados a las actividades no solo políticas, sino también comerciales e industriales. Ahora, profesor Candanedo, ya lo menciona el profesor Alvarado, las revistas. Pasamos de los diarios, algunos eran semanarios, pero una revista es diferente a un periódico, es otro estilo. Y curioso, ¿no? Muchas revistas, tantas publicaciones de este tipo en un país donde actualmente se dice que las revistas no funcionan. Sí, bueno, en esa época las revistas tenían una visión diferente a como la vemos hoy. Eran primero de pensamiento. El mismo Miró, él tuvo su revista. Sinan tuvo su revista. O sea, muchas de nuestras personas, bueno, Sinan es posterior, pero ya en los años 30 ya él tenía sus propias publicaciones. Y lo importante aquí es que había pues una necesidad de expresarse, y esa necesidad de expresarse estaba muy vinculada quizá a los mismos ideales en el siglo XIX. La conformación de esa personalidad nacional, el fomento de ella. Y
es curioso porque muchas de las personalidades que nosotros tuvimos vinculadas al periodismo, el profesor mencionó a Guillermo Andreve, pero podríamos mencionar a Yepta B. Duncan, a Eusebio Morales, podríamos mencionar a Ricardo J. Alfaro. O sea, todos ellos tenían como una herramienta de trabajo el periodismo, a pesar de que ellos eran los funcionarios, eran los políticos, o sea, tenían varios sombreros al mismo tiempo, pero no se olvidaban que el periodismo era una herramienta muy poderosa, como lo habían ya, como habían señalado el camino los padres de la miscelánea del Istmo. Ellos, entonces, lo único que este grupo es un grupo altamente fortalecido, porque es un montón de gente, aquellos eran poquitos, ahora ya esto ha crecido y muchos estaban muy bien formados en universidades de Perú, en universidades de la misma Colombia, Cartagena de India, etc. Y algunos habían nacido hasta en Colombia, en el mismo territorio colombiano, otros acá, pero había como un afán en ayudar a construir la República desde la perspectiva diferente, no desde el autoritarismo, no era una dictadura, cada uno desde su manera, que yo creo que ahí también hay una discusión interesante que no solo es para nuestra sociedad. El liberalismo y ese ideario republicano es en función no de autoritarismo, es en función de otra cuestión. Y bueno, allí llega Harmodio Arias, interesante, también tuvo que ver, y hay gente que lo relaciona con periodismo. En realidad, el australiano que fundó fue un semanario originalmente, de Panamá América. Fue un semanario que duró un tiempo, después lo convirtió en inglés, después lo convirtió en diario, que es el Panamá América, que también sobrevive, claro, el Panamá América, y en inglés. Y llamaron a Harmodio Arias, bueno, queremos que usted haga una sesión en español. Harmodio Arias había llegado de estudiar de Londres, era el abogado más famoso y el más buscado. Okay. Dijo, no tengo tiempo. Le dijeron a Florencio Goitia, no tengo tiempo. Y entonces, bueno, pero ese periódico ayudó muchísimo a la famosa revolución del 2 de enero, de Acción Comunal. Que todavía no sé, para uno fue revolución, para otro fue golpe. Claro. Entonces, que no es la discusión ahora, pero ayudó enormemente. Una persona que estuvo allí al frente escribiendo ya artículos en español fue Valdés. ¿Cómo se llamaba? No, Ramón Valdés, no, Valdés, el papá de Guillermo Rodolfo Valdés. Bueno, okay. El que creó el Día del Padre. Ah, ok. Bueno, entonces él fue una de las personas que con los artículos incendiarios y se consiguió ese proceso donde participó también Arnulfo Arias, participó Harmodio. Es más, esperaron que Ricardo J. Alfaro, creo que era embajador en Estados Unidos, viniera para que se hiciera cargo de la presidencia. Y entonces allí entra pues un nuevo proceso. Y hay algo que es interesante, José María, decir, y es que Harmodio, cuando él es presidente, le ofrecen, el australiano Nelson Ronwell, le ofrece que compre, le ofrece el Panamá América. Y él dice, no lo voy a comprar mientras sea presidente. Y en el 38, cuando él deja de ser presidente ya, en el 36 terminó, el 38, él adquirió el Panamá América. Y eso ya es otra historia, porque entonces eso le llamaban el imperio de Calle. Después le meten radio, le meten varios periódicos. Ahí nace La Hora, que fue uno de los periódicos de mayor fuerza. Ahí es donde es conocido Lolo Silvera, el padre de la caricatura panameña. Es más, hubo tal audacia, digo yo también, de romper algo que los periódicos que eran llenos de palabras y realmente uno los lee por historia, pero no tenían la gracia que tienen los periódicos hoy. No existía el diseño gráfico como tal. El diseño, no existía el diseño. Pero ellos, ese periódico, Nen Valdés era el director, el fundador y director, que no era de los Arias, pero se imprimía allí, y él consigue que Lolo Silvera esté todas las tardes en la portada del periódico. Y eso comienza a vender periódico y vende periódico. La gente lo buscaba, no importaba que lloviera. Aquí la mayor parte del año está lloviendo, la gente iba a comprar periódicos.
Y entonces nace lo que hoy se conoce como el padre de la caricatura panameña, Lolo Silvera. Entonces, y después le meten radio. Claro. ¿Ve? Cuando ya tenemos el tema de la radio. Y muy poderoso. La radio es un tema importante. Creo que por tiempo lo vamos a tener que postergar. Sí. Porque hay un dilema con la radio por temas de seguridad estadounidense, Sí. ¿no? Supuestamente. Sí. Ahora, profesor Alvarado, el interior del país. Hemos hablado mucho, hablamos del siglo XIX, ahora estamos hablando del siglo XX, pero se menciona poco la producción en el interior del país. ¿Qué podemos destacar en el resto de las provincias? Bueno, nosotros igual es que no podemos ver como que el siglo XIX de repente, cuando llega el XX todo cambió, que de repente ahora tenemos un nuevo país. No, las condiciones materiales, las infraestructuras seguían siendo las mismas. Las limitaciones que teníamos de comunicación seguían siendo las mismas. Ahora, la diferencia está la diferencia entre el 19 y el 20 es que el 20 nos va a encontrar a nosotros frente a una relación contractual internacional totalmente diferente, y es el Tratado Hay-Bunó-Varila. Sí. El Tratado Hay-Bunó-Varila no solo nos va a limitar en movilización territorial, administrativa y política, sino también de comunicación. El tratado, y después seguido como complemento del tratado, ya para 1914, el propio presidente Belisario Porra establece un decreto en donde se señala que todo el sistema de radio y comunicación queda bajo control de los Estados Unidos. Eso va a haber que esperar hasta 1900, casi 20 años, después de 1934. Sí. Para que se levante y se dé 20 años exactamente, para que entonces se legalice, y así muy folclórico suena, pero que tiene una gran profundidad, la radio de la dignidad, sí, como dice el profesor, Radio Tembleque. Pero imagínense, 20 años, es decir, que el tratado crea unas condiciones totalmente diferentes de movilización. Claro, sí se va a crear una infraestructura de movilización, pero ya va a ser poco a poco a través de las Fuerzas Armadas, es decir, el Estados Unidos estando, porque ya es un tema estratégico de movilización y crear carreteras. Ellos para 1922 tenían más de 7 estaciones emisoras aquí, pero era bajo control de ellos, no nosotros, no lo podíamos hacer. No teníamos código, ni siquiera. No teníamos código, exacto, no existíamos. Una Tropical Radio que tenían, que participaron los primeros pioneros ahí que trabajaban, que ganan experiencia. Entonces, pero era bajo el control de administración de los Estados Unidos. Es decir, que en esa parte no teníamos, por lo tanto el interior igual, no hay diferencia. En tema de comunicación se mantenía, no había radio para allá, o sea, no había una radio pública nacional como sí probablemente ya tenían otros hermanos. Entonces ese es realmente un talón de Aquiles también, pero esta vez ya hay un tema mucho más profundo. En el siglo XIX logramos hacer grandes avances, y se va a ver indistintamente de la posición que tenga el historiador o el lector, si está a favor, si es que es la leyenda oscura, si es la ecléctica. Sí. Lo que sí es cierto es que en 1903 nosotros tenemos una república, la tenemos. Ya lo vimos en los medios que participan fundamentalmente, pero estamos mediatizados. El Tratado Hay-Bunó-Varila nos va a dar tareas, el nombre que le va a poner después en 1960 don Ricardo Soler, y pienso que por ahí viene la inspiración, tareas. Sí. Todo lo que nos dejó una gran tarea que duró, imagínense, desde 1903 hasta 1999, pues digamos que es una tarea enorme, la tarea más grande, y está relacionado con el tema, desde el tema político hasta el tema de las comunicaciones, que no teníamos. Es decir, tenemos que pedir permiso para todo. Sí. Hasta para la escuela, para la administración, porque dice que no, los millones de la posteridad, ¿por qué se llaman millones? No, ustedes no pueden manejar esos 10 millones, esto hay que guardarlo en un lugar en donde lo administramos nosotros, y listo, lo vamos a ver después ya para 1950, como si fuéramos, nos veían como niños, ¿no? Estos hay que tenerlo cuidado. Sí. Entonces juega un papel importante el periodismo. Ahora, ya sé que para terminar también un tema que puede entrar en este es el papel de la prensa de los Estados Unidos en la divulgación del proceso de la separación de Panamá, donde entra Pulitzer y entra todo esto, que ya venían de una experiencia periodística de coberturas. Ahí comienzan las coberturas de quién daba la mejor información sobre la guerra entre España y Estados Unidos disputándose Cuba. Entonces eso está muy relacionado con el periodismo que va a llegar a Panamá, pues ya a nivel global y de difusión de lo que estaba pasando en 1903. Señores, el tiempo corre, el tiempo no perdona, y aunque la plática está muy interesante, pues nos tenemos que quedar hasta aquí.
Yo les agradezco muchísimo que hayan participado, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos hayan dedicado su tiempo hablando de estos 2 siglos, ¿no? Y de estas 2 etapas y de estos hechos tan importantes para nuestra historia. A veces la gente no ve la historia de los medios de comunicación y es vital para entender también un poco la historia de la nación en general. Profesor Candanedo, profesor Alvarado, muchísimas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias, José María. Gracias a ustedes y por supuesto, como siempre lo digo, gracias a usted que nos da la preferencia, que nos abre las puertas de su casa, nos ve a través de su televisor. Bueno, también nos puede ver a través de la internet, por supuesto, pero que nos sintoniza, que sintoniza Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legazpi, estamos a través de las pantallas de SER TV, aquí desde la Biblioteca Ernesto J. Castillero, la Biblioteca Nacional. Le agradezco mucho y será hasta la próxima semana.